la historiadora Carmen McEvoy con nosotros para hablar, les decía, el ángulo. Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre. Primero, ya lo he presentado, pues lo voy a presentar por tercera vez tu libro. Me ha llegado hoy, lo he empezado a leer y me he encontrado un par de cosas muy bonitas. Pero la idea es mirarnos en la historia, que tú dominas tan bien, para hablar de estas elecciones que harán historia. De hecho, ya lo están haciendo. ¿Sientes que este pesar, este malestar, este dolor, este fastidio de mucha gente, porque hay que tener en cuenta que las dos candidaturas que han pasado a la segunda vuelta juntas sumarán el 30 y pico %? Es decir, hay poco menos del 70% de la gente que no ha votado por ninguno de los dos, y así con todo tienen que ir a las ánforas. ¿Sientes que es la elección más compleja, más difícil, más encarnizada, más dolorosa, más deprimente de nuestra historia, o una de las más de nuestra historia? Yo creo que yo estudié la más deprimente, la más compleja, la más violenta, que termina con la muerte de un presidente y su ministro de guerra y sus hermanos colgados del campanario de la Catedral de Lima. Así terminan los las elecciones de 1872. Claro, claro. Entonces, digamos, hay elecciones y elecciones. Esta de acá es una elección en medio de una pandemia que probablemente pasará también a la historia como una de las más difíciles, por lo que tú mismo estás diciendo, la desafección, la indiferencia, porque probablemente los electores están buscando oxígeno, están buscando camas, están comprando medicina, o sea, están en otra cosa, están cuidando a sus enfermos o están velando a sus muertos. Entonces, es una situación, digamos, en que probablemente esa indiferencia está relacionada más bien con otra prioridad, que es cuidar de tus enfermos, ¿no? Te felicito por el libro. Además, me encanta la diagramación, me encantan las hojas. Yo tengo la manía de oler las hojas y huelen más rico que otros. Y me gusta cómo empieza. Me vas a perdonar la facha, el otro día se han reído porque lo que pasa es que la presbicia me ha aumentado. En esta hora fugaz, hoy no es ayer, y aún parece muy lejos de la mañana. Hay un azoro múltiple, extrañeza de estar aquí, de ser. Es una hora tan feroz que ni siquiera tiene fecha. ¿Son las últimas horas de este ayer o el instante en que se abre otro mañana? Se me había perdido el mundo y no sé cuándo. Comienza el tiempo de empezar de nuevo. Vamos a ciegas por la oscuridad, caminamos sin rumbo por el fuego. Horas altas, del mexicano José Emilio Pacheco. Calza con lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, digamos que nos vamos a ir a votar, caminamos sin rumbo por el fuego. O sea, vamos a ir a votar sin rumbo por el fuego. Exacto. Nunca tan oportuno esto, ¿no? Hay versos que no pasan de moda. Parece que José Emilio Pacheco lo ha escrito para estas horas de pandemia, ¿no? Que, digamos, me imagino que en el mundo se están viviendo esas mismas horas altas, ¿no? Entonces, el tema de caminando por el fuego, porque yo creo que estamos llegando pues al final de 200 años de desaciertos, digamos, de inutilidad del Estado, de ausencia de solidaridad, de ausencia de bien común. Entonces es una superposición de tiempos, ¿no? Lo que se está viviendo ahora, y nos estamos enfrentando, digamos, con dos opciones que a nadie le parecen las mejores, pero se va a tener que decidir, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, digamos, el dilema de caminar ciego cerca del fuego, ¿no? Entonces, hasta ahora, digamos, hay mucha congoja, ¿no? Porque ninguno de los candidatos cubren las expectativas de la mayoría de la población. ¿Nos merecemos esto? Es decir, uno ve El último bastión y parece que estuviéramos en 1820, ¿no? Y tú que sabes muchísimo de historia, ¿por qué aquí gira el tiempo en redondo? ¿O estoy exagerando? No, es como un déjà vu.
Ajá. Es como el mito del eterno retorno, que parece que lo escribieron para nosotros, ¿no? Sí. Básicamente ahora estoy trabajando, y esto lo comentaba en la mañana, un libro sobre la independencia, y simplemente para un primer dato, 5 golpes de Estado en la primera década de nuestra vida independiente. 5, uno tras otro. Y traiciones, complicidades, deslealtades, destrucción de la institucionalidad. Entonces yo creo que esa acumulación en el tiempo largo te va destruyendo, digamos, te va agrietando, como digo, como es el título del libro, ¿no? Te va agrietando hasta que en un momento las grietas son tan profundas que vas a tener que decidir que las tienes que resanar, ¿no? Vas a tener que hacer algo radical, tienes que hacer una gran transformación, un cambio estructural, ¿no? Que es lo que demanda esta hora, pero tenemos a 2 actores que no sabemos si pueden dar la talla para este momento tan difícil y para los años tan difíciles que nos quedan por delante. Digamos que si seguimos a pie juntillas lo que acabas de decir, y esto no quiere decir que tú estés, digamos, hinchando por uno o por la otra, pero el que ofrece un cambio radical vendría a ser Castillo. Es decir, Castillo es el que está ofreciendo cambiarlo todo, formatear la máquina, y más bien Fujimori va por el statu quo, va por que se mantengan las cosas con algunos cambitos, pero digamos que se mantenga lo que ha venido siendo el Perú en estos por lo menos 30 años, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Muy buena pregunta, porque no sabemos si el cambio radical que se ofrece es el cambio de las palabras, de la grandilocuencia, digamos, de las alegorías que están tratando de subsanar una incapacidad de poder actuar, porque de lo que sí estamos seguros es que con este Estado no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, este Estado necesita una reforma. Acá no estamos hablando digamos, de cambios extraestatales. Dentro del Estado peruano hay que reformarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos los problemas que está mencionando el ministro? ¿Por qué no estuvimos preparados para comprar las vacunas en su momento? O sea, ¿por qué? Porque el Estado está lleno de trabas. Entonces yo no me estoy refiriendo a los grandes cambios radicales universales, me estoy refiriendo a los cambios que te demanda un Estado moderno para poderte cuidar de una peste. Entonces, esos son los cambios a los que yo me refiero. El otro cambio importante es el cambio, digamos, en la infraestructura del país. No puede ser posible, y si vas al primer capítulo de ese libro, cuando tú me preguntas, ahí empieza el libro, ¿tienes miedo? Sí. Que fue la primera entrevista, digamos, en el momento en que se declara la pandemia mundial, ¿de qué cosa hablamos que nos faltaba? ¿Te acuerdas? Sí. De agua. Agua. Era agua. Y sigue faltando. Y lo que hablamos es, entonces, no digamos, yo me estoy refiriendo a esa revolución de dotar a los 30 millones de peruanos de electricidad, de agua, de escuela, o sea, de una escuela que tenga un baño. Ese es el tipo de cambio al que yo me estoy refiriendo. No los cambios estos de revoluciones universales. No, claro. A eso no me refiero, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, digamos, un cambio sensato para darle a la ciudadanía la dignidad y el buen trato que merece. Claro. Me gusta esta frase de Massimo Recalcati, ¿no? La realidad se ha vuelto más grave que el delirio. Exacto. Y lo que dice también él es de que los locos en esta situación se sienten bien, porque primero el distanciamiento social los tiene confinados sin tener relaciones, y segundo, digamos, el mundo externo con lo que estamos viendo es mucho más loco que la vida que ellos han podido. Entonces, hay un trastocamiento. Y otra cosa importante respecto a lo que yo llamo un cambio estructural es que estamos en un cambio de era. Lo que estamos viviendo es un cambio de era planetaria. O sea, esta pandemia va a marcar un antes y un después. O sea, Estados Unidos ha dicho que está viendo ovnis, se están haciendo experimentos en laboratorios chinos de monos con humanos. O sea, estamos en una revolución tecnológica que no sé a dónde nos va a llevar.
Y lo que necesitamos en el Perú es ponernos al menos a tono en la infraestructura para ese nuevo mundo que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, es un cambio, definitivamente, pero no es un cambio de las palabras, es un cambio en el accionar. Tenemos que rectificar nuestras acciones, dejar de pelear, dejar de estar en guerra permanente, que es otro de los temas que toco en el libro, claro. esta mentalidad de guerra, del enemigo, ¿no? Y tratar de ver si nos ponemos de acuerdo en lo mínimo para poder salir de esta situación difícil, al menos en estos años que nos queda, para vacunar, para vencer la peste y para reactivar la economía, ¿no? Esos, digamos, serían los cambios revolucionarios que los tiempos demandan. Yo no sé si estás de acuerdo con lo que te voy a decir, pero ya para ir cerrando, lamentablemente nos gana el tiempo. Mucha gente, seguramente te pasará a ti también, me escribe y me dice qué hago, por quién voto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y yo lo que les digo es, no decidan nada ahora. Relájense, si pueden, miren, escuchen y ahora callen. Como dice la canción Enjoy the Silence. Shh. Y en un mes, o sea, el 16 de mayo, comiencen a pensar en su decisión. Ahorita no se perturben, ¿no? Escuchen, porque van a pasar cosas. En un mes puede pasar todo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Me encanta esa canción de Depeche Mode. Es una de mis favoritas. A mí también. Y yo creo que es justamente el consejo. No sabemos estar en silencio. Entonces, ahora con las redes peor todavía. Pongámonos en pausa. Así es. Y escuchemos a los candidatos qué cosa nos tienen que ofrecer. Y nos tienen que ofrecer vacuna para 30 millones de personas, o 25, o 27, reactivación económica, ¿no? Y un bienestar mínimo para empezar a reconstruirnos. Entonces, estas posiciones extremas van a tener que lentamente irse moderando, tanto de un lado como del otro, y entender que hay una realidad concreta que se va a tener que enfrentar, y nosotros no vamos a decidir hasta que ellos nos convenzan. Claro. Entonces yo creo que ahí está. Ellos son los que nos tienen que convencer a nosotros y no nosotros comenzar ahora, desde este momento, a sufrir por la decisión. O sea, ¿qué cosa me vas a ofrecer? ¿Cómo me vas a vacunar? Estaba la otra vez, tiene ahí el profesor Castillo, tiene al asesor Cerrón, es un médico, que nos explique cuántas personas diarias va a vacunar Patria Libre. ¿De qué manera? ¿Cómo va a recibir las vacunas? O sea, igualito con la candidata. Entonces, cuando nos comiencen a hablar en la realidad concreta, nosotros decidiremos si votamos por uno o por el otro, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la manera de proceder. Así es. Carmen McEvoy con nosotros. Siempre es un gusto, Carmen. Te felicito por La República Agrietada, ensayos para enfrentar la peste, nunca tan oportuno. Me ha llegado hoy y ya lo empecé a leer. Que te vaya muy bien. Y miércoles, se presenta el miércoles a las 8 de la noche y lo va a presentar Dante Trujillo y Marcel Velázquez. Así excelente. Que todos invitados. Excelente. Chao, Carmen. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, rápidamente les cuento que mañana en Enfoque de los Sábados estará Keiko Fujimori hablando con Fernando Carballo desde las 9 por RPP y la multiplataforma. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. La sala situacional del MINSA nos dice que tenemos 7.988 casos nuevos. De ese total, 3.740 corresponden a las últimas 24 horas. Se han tomado 69.165 pruebas. La positividad está en 16.4%. Peruanos y peruanas hospitalizados, 14.976. En UCI, 2.591. 305 peruanos y peruanas han muerto por coronavirus en las últimas 24 horas. A esas 305 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. 8.529 recuperados en las últimas 24 horas. Y en lo que a vacunación se refiere, tenemos 692.533 vacunados con la primera dosis y 513.850 vacunados con la segunda dosis. Esto hasta las 9 de la noche. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el lunes. Que estén bien. Chao, chao.